Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Mi nombre es Franco Olmos Corsini, soy ingeniero en informática y tengo un máster en ingeniería web. Y en esta oportunidad, más que todo, tengo el agrado de estar con una mujer no solamente ingeniera en sistemas, sino también que se ha atrevido a emprender, a tener una empresa que brinda servicios y ha roto con el molde de este tema cuando a veces dicen aquellos que no tienen, aquellos que tienen título por ahí no se animan a emprender, pero en este caso nos encontramos con una mujer que se ha animado a romper estos paradigmas, se ha involucrado mucho más de la cuenta, hoy es empresaria y ella es de Ecuador. Estamos con María Cristina López Arboleda. María Cristina, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola Franco, hola con todos. Primero agradeciéndote por la invitación. Me hace sentir halagada con todo lo que acabas de decir. Me siento muy contenta de poder estar en este espacio junto a ti. Y, y bueno, pues para un poco contarles un poco de mi experiencia y de lo que realizo actualmente. Bien, vos sabés que una de las cosas que más me llamó la atención es primero todo tu repaso, tu trayectoria que tienes desde tus inicios académicos. Quería preguntarte cómo surgió este tema que estudiaras ingeniería en sistemas, como primera pregunta que te quiero hacer. Bueno, inicialmente más o menos hace unos 15 años, que es cuando yo comencé todo esto, yo decidí estudiar ingeniería en sistemas porque era o es hasta ahora, una carrera de futuro. O sea, se ha visto y principalmente en esta época de pandemia que las necesidades, no solo tecnológicas refiriéndose en el hardware, sino también en software, en desarrollo, han crecido enormemente. Todas las empresas quieren tener su página web, todos quieren tener su presencia en redes sociales. Entonces, bueno, antes sinceramente no se preveía tanto el boom de esta carrera en sí, y más era como dada al desarrollo. Entonces, bueno, yo digo también, gracias a todo lo que ha favorecido la tecnología, al crecimiento que ha tenido imparable de la tecnología, se ha podido lograr esto. O sea, desarrollar poco a poco este tema, esta marca y poco a poco este negocio que ha ido creciendo. Así es, y viste que todo el tema de la ingeniería muchas veces, o diría que el objetivo está en brindar soluciones, en agilizar o automatizar procesos. Y viendo que este punto de las empresas, la enorme necesidad que tienen de contratar a un ingeniero que pueda de alguna forma agilizar los tiempos, disminuir los procesos como estábamos comentando, y sobre todo en el ambiente tecnológico que está creciendo de manera abismal. Eh, y una de las cosas que por ahí te quería consultar, porque la ingeniería en sistemas o en informática o en otros lugares en computación, hay veces que tienen ciertas orientaciones muy marcadas. Por ejemplo, aquí en Argentina, en lo que es ingeniería en computación está especialmente orientada a lo que es el hardware. En mi caso, estuve orientada a lo que es sistemas, software. Contanos más o menos en pocas palabras o en un resumen, qué orientación tenía la universidad donde estudiaste y por cuál lado te gustó más seguir en tu carrera profesional. Bueno, sinceramente, era enfocada casi que a hardware y a software, pero finalmente, o sea, las soluciones de la ingeniería en sistemas yo pienso que son más de software o un poco más de desarrollo, más allá de reparaciones, alguna cosa, porque justamente ese motivo es el que un poco me llevó a construir esto. Bien, y el tema de lo que es software, viste que tenés un conjunto de lenguajes de programación. Por ejemplo, en los años 90 dominaba mucho el mercado lo que es Java.
Luego con el tema de la aparición del Internet, empezaron a tomar un poquito más de auge lenguajes orientados a lo que es la Internet. ¿Cómo ha sido ese cambio de paradigma, ¿no? De una aplicación de escritorio pasar a una aplicación web o, mejor dicho, a una aplicación mobile? ¿Cómo lo has notado este cambio de paradigma? Súper, ¿qué te digo? Duro. O sea, es un cambio bastante grande que ha tenido, por decirte, la sociedad. Y nosotros como en la carrera es como que todo el tiempo tenemos que estar en constante evolución, en constante actualización, porque lo que aprendimos hace 15 años en realidad no es nada para lo que sabemos o tenemos que aprender ahora, porque ya digo, hay mucha información, hay muchos lenguajes de programación, hay muchas aplicaciones y en realidad todo este cambio vertiginoso que ha tenido la tecnología, igual es con los ingenieros de sistemas, o sea, si es que ya salió algo nuevo, pues tenemos que entrar y volver a aprender y reaprender y desaprender lo que aprendimos antes Exactamente. y volver a intentar y tratar de seguir actualizados en lo que es la tecnología. María Cristina, pero en este tema de este proceso, todo que transcurre, ¿no? De desaprender que estaba justo comentando y volver a aprender en otros ámbitos. Fíjate que tenemos que sentirnos, ¿cómo te puedo decir?, orgullosos de haber visto toda esta evolución de la web, ¿no? Porque fíjate que en los noventas Microsoft había desarrollado una aplicación que en ese momento no era programación, era más que todo el del estilo drag and drop. Estamos hablando de Microsoft Front Page. No sé si te acuerdas que en ese momento venía en el paquete Office o venía como un programa independiente, el Dreamweaver, otras aplicaciones, pero eran todo puro HTML, muy poco o te diría casi nada de interactividad con la parte del backend de un servidor, pero era un poquito más aproximarnos al mundo web. Eh, es un cambio, a ver, enorme. Si vos agarras únicamente HTML, CSS, después pasas a otros lenguajes, ¿no? De combinar con JavaScript, jQuery, ir a PHP, uno dice, wow, todo lo que ha pasado en este tiempo, la cantidad de tecnologías que he visto y que de alguna forma domino, porque yo creo que nunca se olvida. Por ahí a veces uno puede perder la práctica en tal cosa, pero si uno lo retoma, ahí está cuando uno lo quiere implementar, uno recuerda, ¿no? La mente de uno hace el repaso necesario. Hay otro tema que es muy interesante, que creo que es un concepto que se fue introduciendo, digamos que 2008-2009, que es el patrón de modelo vista controlador, que son los frameworks, y que de alguna forma han agilizado este proceso de programación. ¿Cómo te has sentido con este paradigma, ¿no? De pasar de una programación estructurada a un modelo vista controlador? Soy sincera o sea, yo cuando un poco ingresé a estudiar esta última maestría que tuvimos, estuve bastante como que antes en mi zona de confort. O sea, no me preocupaba de los cambios de tecnología que habían, pues porque decía, bueno, esto hace tal persona o eso me ayuda a tal persona y como que no me preocupaba mucho. Pero en cambio, cuando ya estuve yo inmiscuida en todo este tema, entonces ahí sí me pude dar cuenta de lo complicado, o sea, no, más que complicado es hasta que uno llegue a ese punto en que comprende todo lo que conlleva esa línea de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en mi caso sí fue bastante duro, fue como tú dices, o sea, un cambio de paradigma, pero totalmente. Estuve como, ¿qué te digo? Unos 8 años dentro de mi zona de confort y ya, o sea, cuando uno ya se empieza a salir, lo primero que siente es miedo.
Y bueno, después del miedo, cuando ya se tienen los conocimientos, uno como que ya empieza a entender cómo está todo y, y ya empieza a salir adelante. Sí, y también veo que uno va agarrando o va teniendo una satisfacción más grande, ¿no? El tema de tener los conocimientos, de tener de una práctica, pero sobre todo como la parte que estás contando, ese desafío de salir de la zona de confort, de adentrarse en un nuevo mundo, es complicado, lleva su tiempo, pero lo importante es que te animaste a salir. Igual también hay que entender otra cosa, María Cristina. Tienes una empresa, por lo tanto, de ser una programadora, de ser ingeniera, ya pasás a tener otro estado. Tampoco podés estar involucrada en muchísimos campos, ¿no? Pero lo importante es cómo lo supiste combinar y cómo lo fuiste trabajando. Vos sabés que antes de preguntarte el tema de cómo decidiste estudiar una maestría, quiero preguntarte cómo fue tu experiencia laboral, me refiero post haberte recibido de la carrera de ingeniería. ¿Armaste enseguida la empresa o pasaste por algunos trabajos previos hasta ir después confeccionando la idea? Bueno, yo, eh, o sea, fue una idea conjunta entre algunas personas. Lo que empezó primero como un juego, como creo que todo comienza, eh, se quedó, se quedó en mi mente porque con unos compañeros, bueno, estábamos pensando cómo podría ser la forma de generar ingresos, que es lo que uno se quiere. Entonces, pero dado todo este cambio al finalizar la universidad, pues cada quien eh, coge su rumbo, coge su camino y decide pues ingresar a trabajar en diferentes lados. Y yo sinceramente al principio era parte de una ONG de Visión Mundial. Después tuve la oportunidad de ser docente. Entonces, la docencia también me ha llevado por caminos de aprendizaje, porque sinceramente uno se da cuenta de que las personas que están inmiscuidas en este campo de negocio solo te venden las cosas por venderte, o sea, por darte lo que pide el cliente y el cliente muchas veces no tiene idea de lo que quiere. Entonces, Exactamente. sinceramente, o sea, la gente no tiene idea de lo que quiere, pero eso es lo que a mí me llevó a pensar en ese punto. O sea, si yo puedo dar la asesoría que ellos necesitan, equipos a medida según las necesidades, ahora que están en clases en línea, que tienen que estar tal vez en empresas, bueno, no sé si es que allá se manejan las cooperativas que son eh, como financieras, el banco es lo más grande, ¿no? La cooperativa viene después y, y o sea, ¿para qué se necesita? O si es Claro. para el área administrativa. Entonces, todo eso un poco me llevó a terminar en esto, o sea, a dar soluciones a medida de lo que necesita el cliente, sin precios exagerados, sin equipos exagerados a la necesidad de cada ocupación o de cada empresa. Sí, y también por lo que estoy notando, que es algo que quiero destacar de esto último que estabas comentando, la experiencia de docente, ¿no? ¿Por qué quiero remarcar mucho esto que decías? La parte de educar, la parte de explicar, el desafío que hay que tener como docente de poder llevar tus conocimientos al resto de los estudiantes. Entonces uno dice, wow, puedo llevar esto que obtengo de docente, lo puedo llevar a otro rubro y explicarle al cliente, disminuir esa brecha entre el vendedor y el cliente y decirle, a ver, lo que tú necesitas es esto. Explicárselo de tal manera que pueda entendernos claramente lo que necesitamos construir para el cliente.
Otra cosa interesante, María Cristina, es el hecho que vos decías justamente que a veces el vendedor por ahí lo que hace más que todo es poner palabras o embellecer sin saber técnicamente todo el detalle de lo que está vendiendo en el producto. Como que tiene todo un speech armado y dice eso porque hay una información que ya se le están diciendo al vendedor y lo larga. Entonces cuando ahí por ahí el cliente tiene alguna duda, ahí es cuando se empiezan a generar ciertas, bueno, cierta desconfianza. Eh, pero otra cosa también que te quiero preguntar, vos como ingeniera, ¿cómo haces para darle una explicación no técnica? ¿Ha sido difícil para vos eso? ¿Te has logrado poner en el lugar del cliente? ¿Cómo lo has llevado? Sí, bueno, en realidad creo que ahora hablo menos técnicamente que antes por eso mismo, porque cuando uno se les habla de procesador, de tarjeta madre o de alguna cosa Claro, así, la gente como que se asusta. Entonces es preferible decirle qué tan rápido es en comparación de o qué, y, o preguntar primero cuál es su necesidad. O sea, como en todo negocio, o sea, cuál es su necesidad, para qué va a utilizar ese computador, esa máquina, ese servidor, y, o impresora, cualquier equipo que sea, y, y darle una solución acorde a o cuántas páginas se va a imprimir, claro. o sea, hay muchas características que se tiene que ver para poder llegar a un equipo que sea a las medidas de la persona que está buscando. Bien, te quería preguntar, ¿cómo es el tema de emprender en Ecuador? ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos un estado, todos los países tenemos un estado en el que el gobierno nos cobra impuestos, tenemos hasta trámites burocráticos, eh, decisiones que tenemos que tomar antes de emprender. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es el movimiento en Ecuador al momento de emprender? ¿Hay un mercado que lo permite? ¿Cómo está el asunto allá? Bueno, creo que como en todo lado, el problema más grande de este tipo de negocios de tecnología y soluciones informáticas es que a veces las personas que tienen este negocio no son del campo profesionalmente, Claro. sino puede llegar a ser cualquier persona, para ser sinceros. En este caso, o sea, lo que nos ha ayudado es, por ejemplo, yo también tengo una maestría en administración de empresas. Entonces, Wow. eso un poco encaminó la idea de todo esto, porque sinceramente, bueno, aquí en Ecuador uno sí se tiene que llevar la contabilidad con un contador. O sea, ya si se empieza a vender o si se tiene un movimiento un poquito más grande, y un poco, o sea, no es que sea tanto, pero en todo caso, si se tiene un poquito de movimiento un poquito más grande, lo que va a suceder es que vamos a necesitar primero la ayuda de un contador. Y, y segundo, pues sinceramente, bueno, no sé si en tu país es así, acá cambia todo el tiempo esto del servicio de rentas internas, los impuestos, todos los años nos cambian, nos suben, nos bajan, nos cambian de tipo, o sea, de cómo llevar el asunto de contabilidad. Entonces sí es un poquito complejo, pero como yo decía al inicio, más allá de asustarse por ese tema y más que nada por el tema económico, como decía al inicio, era porque necesito un capital para iniciar, ¿no? Necesito un capital, necesito dinero para comprar, necesito dinero Claro. para... Entonces, el asunto es que yo creo que comenzamos en un buen tiempo,
en el inicio de esta empresa es desde el 2006. Entonces, bueno, es un tiempo que se ha ido forjando poco a poco y no es algo improvisado. Entonces se ha ido un poco revisando, estudiando, viendo a qué línea más o menos nosotros queremos llegar y, y queriendo que crezca. A pesar de que existe este miedo latente, eh, que un poco, o sea, si llegas a un monto, te caen más impuestos, Exactamente. te pasas de otro monto, te caen otros impuestos o se tiene que implementar un sistema contable o alguna cosa. Entonces, sí, bueno, sí se tiene ese temor. Yo sinceramente te Claro. digo, sí existe ese temor pero ya digo, o sea, con las personas adecuadas, en este caso que nosotros nos manejamos con una contadora, Mm. eh, la persona que se encarga de eso nos ha ayudado todos estos años sin ningún inconveniente y hemos logrado salir adelante de todos estos cambios legislativos, presidenciales, porque Claro. cambio presidente Y cambian es todas las de, leyes, sí. Sí, sí, exacto, sí, sí, entonces sí. cambian hasta el nombre de los impuestos y ya uno medio se pierde ahí, pero gracias a Dios no, o sea, Bueno, justo eso, hemos estado con las personas adecuadas qué ni, bueno escuchar eso. y no hemos tenido problemas en ese tema. Sí, el tema, viste, que cuando dicen agregamos un impuesto jamás lo quitan. Entonces nos van agregando con el tiempo. O Pero les vamos a devolver. claro, No claro, se claro. devuelven. Exactamente. Vos sabés que hay otra cosa que también es muy llamativa. Eh, Nos acabas de decir que, bueno, ya tiene más de 15 años la empresa, eh, pero otro tema que por ahí veo, y sobre todo en las generaciones de ahora, que la gente quiere todo instantáneamente. Y por cómo lo ideaste con este grupo de personas, lo fueron pensando de manera fría, analizaron todos los ambientes, todos los contextos, es decir, hicieron una buena base. Y cuando hay una base sólida, sabiendo el tiempo que te puede llevar, te puedo asegurar que el error va a ser menor, porque están analizando todo. Hay que empezar a ser un poco más paciente. Todo lleva su tiempo. Así que eso es muy bueno lo que nos cuentas. María Cristina, ¿cómo surgió? A ver, me decías todo este tema de la zona de confort hace unos minutos. Eh, ¿Cómo surgió este tema de estudiar el máster de Dirección de Ingeniería en Sitios Web en la Universidad UNIR? ¿Cómo llegó esa necesidad? Justamente con la idea de un poco mejorar el servicio que uno se está dando y como decía también, o sea, a dónde se está yendo este negocio más allá de soluciones, que te digo, un poco de software. eh, es el hecho de que la gente así tenga un emprendimiento pequeño, quiere vender en el internet, algunos quieren tener su página de ventas, entonces, dado esa justa necesidad, entonces un poco se me vino esta idea de este nuevo máster. Entonces, porque sí se revisó un poco las materias y entonces era acorde a lo que yo estaba necesitando. Perfecto. Te consulto. Al momento de contratar personal, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que analizas en un aspirante? Bueno, sinceramente, un poco más allá del conocimiento, me gusta una personalidad eh, activa, proactiva, eficiente, porque como digo, todo lo que aprendimos hace un año no es lo mismo, lo que aprendimos hace 6 meses no es lo mismo, y entonces la gente que uno se quiere trabajar es que tenga ganas de superación, ganas de aprender. Coincido. Entonces, eso sería el principal ingrediente que uno se necesita en una persona. Bien, en lo que es
los distintos proyectos que genera tu empresa, ¿hacen desarrollo, tienen un poco de hardware, me estabas comentando, hacen venta de equipamientos, todo? ¿Están dando soporte a empresas? ¿Cómo viene ahí la mano? Sí, yo te diré que según la necesidad, en este momento nosotros estamos Mm. trabajando con el portal de compras públicas que se maneja aquí en el Ecuador. Entonces a veces salen proyectos del Estado. Entonces, según la necesidad, bueno, para ser sinceros, no participo tampoco en todos, porque a veces no tengo la capacidad de participar en unos proyectos o en otros. No, por el tiempo Entonces, también, claro. sí, y o sea, hay que ver muchos factores antes de iniciar esos proyectos. En la actualidad, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a dar soporte o venta de equipos y equipamiento, se podría llamar, a las cooperativas, a Bien, las entidades financieras. Entonces, según la necesidad, puede ser incluso de conexión de redes, puede, lo que al momento no estamos llevando a cabo es la parte de los sistemas contables. Eso no, es un tema que, es un tema tabú para mí, claro. pero porque sí tiene que ser alguien que sepa del tema. En todo caso, pero se equipa, se conecta, entonces ese sería más el, como decir, por El donde se rubro, por maneja así decirlo, claro. sí, el Excelente, negocio. Mm. excelente. María Cristina, la verdad te agradezco por el espacio, por haber aceptado esta invitación y que nos hayas comentado toda tu trayectoria profesional, pero también tu empresa. Les comento que la empresa de María Cristina se llama Sotec, Soluciones Tecnológicas, y la verdad que es una mujer muy buena onda, ha sido mi compañera en el máster que acabo de finalizar y desearte la verdad todos los éxitos, María Cristina. Felicitaciones, realmente. Yo te agradezco a ti, Franco. Me sorprendió un poco al inicio la idea, pero digo, no, qué, qué cool idea. Me gustó como vienes haciendo esto. Me encanta esa forma también es una forma de emprender, es una forma de aprender, de unir conocimientos de diferentes tipos, de saber de diferentes personas, los golpes culturales, los Así es. cambios de todo eso es algo, para mí es algo magnífico, o sea, es de no creer, es de locos, yo digo, Ah, pero, sí, 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 sí. Es o sea, enriquecedor, porque empezamos a aprender sí, culturas, conocemos comidas de repente, frases, palabras, frases. claro. Sí, entonces y eso, yo te agradezco a ti, Franco, te deseo todo lo mejor Muchas en gracias. tu vida profesional, en tu vida familiar. Y eso, muchas gracias por abrirme este espacio para mí y que sigas adelante. Gracias, María Cristina. Un saludo. Cuídate mucho.